El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Canal Capital. Somos el canal de la paz y los derechos humanos. Somos la televisión más humana. Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. El tema para esta noche son las elecciones, la polarización política y los procesos de paz. Y nuestro hashtag es numeral elecciones decisivas. Bienvenidos. Procederán a arrestar a cualquier dirigente político o gremial. Inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder de pretender estar 25 años en el poder. Reconozco y acepto el veredicto mayoritario expresado en el día de ayer por la ciudadanía. Ahí se gana vos. Nous n'avons pas d'autre choix que d'appeler à barrer la route de l'extrême droite et donc de tout faire pour battre Le Pen, l'homme qui propose la xénophobie comme seul horizon pour la France. Ils ne passeront pas. Dans le passé, je n'accepterai demain de débat avec son représentant. Cette loi est scandaleuse. Elle montre que Chirac est aux abois et refuse le vrai débat de cette élection que vous attendiez. Ambiance que Bueno, ya les explicaremos por qué han visto imágenes del plebiscito en Chile, el sí o no para que se quedara Pinochet. Y también les explicaremos por qué el no pasarán de Francia en el 2002. Bueno, para hablar de todo esto, para hablar de elecciones en medio de procesos de paz, Frédéric Massé, profesor de la Universidad Externado de Colombia, director de su Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales, Ricardo García, politólogo, profesor también del Externado de la Universidad Distrital, Fernando Suitanich, y esta vez lo dije bien, ¿verdad? Muy bien. Profesor de La Sabana, periodista, politólogo, Iván Orozco Abad, especialista en justicia transicional, profesor de los Andes. Bienvenido a los cuatro para hablar aquí, poner un poco esta coyuntura nacional en clave internacional, que es lo que intentamos hacer desde Hashtag Internacional. Bueno, para arrancar el debate, le voy a pedir al productor que nos ponga un full de lo que sucedió hoy. Hemos tomado la decisión de votar masivamente el próximo 15 de junio por el presidente Santos, para que entre todos los colombianos constituyamos el más poderoso mandato por la paz, que sea capaz de derrotar a quienes quieren perpetuar la guerra, porque en ella han encontrado su forma de vivir, de excluir, de rentar y de dominar a las mayorías colombianas. Es un mandato por la paz, para impedir que Colombia retorne a los tiempos oscuros de las 6 millones de víctimas del desplazamiento forzado, los falsos positivos, las chuzadas masivas, la criminalización de las luchas sociales y la declaración de la oposición como guerrilleros vestidos de civil. Solo por la paz votamos por Santos. Respaldamos el compromiso ineludible del presidente Santos de terminar el conflicto armado interno a través de una negociación política. Negociación que ha venido avanzando con las FARC en los 3 puntos de la agenda que han sido tratados y que reclamamos
se extienda al Ejército de Liberación Nacional en forma perentoria. Bueno, ese fue el lanzamiento del Frente Amplio por la Paz, que la verdad, Ricardo, es un frente más bien de izquierda por ahora. ¿Excepcional o no excepcional que una izquierda se haya alineado detrás de un hombre del perfil de Santos? ¿Hay otro tipo de experiencias en ese sentido? Pues no es excepcional, pero de todas maneras no por ello deja de ser significativo. No es excepcional en la misma historia colombiana. Ahí el recuerdo en los años 30, cuando se inició la modernización no solo económica, sino política del país, un momento especialmente fuerte, que fue un 1 de mayo, cuando el Partido Comunista estaba liderando una manifestación del 1 de mayo y el presidente Alfonso López Pumarejo, el que lideraba la llamada en esa época Revolución en Marcha, salió al balcón del Palacio Presidencial y recibió a la multitud obrera, en todo caso de izquierda, pues un poco heterogénea, no solamente de la obrera. De manera que hay un antecedente lejano en los años 30, a propósito de esa revolución en marcha, en que un burgués como Alfonso López Pumarejo, pero un burgués muy progresista, tal vez el personaje más importante de política en el siglo XX, recibe a la manifestación y recibe a los comunistas que estaban en ese momento, creo, liderados por Gilberto Vieira. De manera que, o no recuerdo quién es exactamente, si era Vieira o no, hay ese antecedente. Eso quiere decir que hay momentos especiales en que se alteran las líneas de ruptura normales entre los partidos. Los partidos son partes, como se dice la palabra, digamos, desde el punto de vista de sus orígenes etimológicos, son partes, pero hay momentos en que esas partes alteran en su mismo comportamiento las líneas tradicionales de identidad ideológica y de identidad política por no solo momentos o coyunturas, sino por temas de la agenda fuertes, que son cartas de valor, y en ese sentido, por ejemplo, una transición democrática, por ejemplo, la lucha contra una dictadura, o en el caso colombiano, el que usted dice que leamos en clave internacional, el tema de la paz. Yo creo que hay muchos temas de la agenda que sin embargo no son especialmente diferenciadores entre de una parte Santos y de otra parte, digamos, Oscar Iván Zuluaga y el uribismo, no son tan diferenciadores, pero sí hay un tema que con el correr de los días se ha intensificado en cuanto a diferenciador y por consiguiente puede estar alterando las líneas para una segunda vuelta de ruptura normales y puede, digamos, volver a barajar, y los electores y los distintos partidos pueden ir escogiendo a propósito de un momento clave. Bueno, Fernando, sí, chileno, ¿verdad? Claro, la particularidad aquí es que la izquierda tiene que elegir entre el menos de derechas. Eso desde el punto de vista que yo lo estoy viendo en el caso de Colombia. En el caso de Chile, fíjense ustedes, había una dictadura y había un sector de la izquierda que pensaba que la dictadura solamente iba a salir del poder por la fuerza, que era el Partido Comunista. Y el Partido Socialista pensaba que uniendo todas las fuerzas del no a Pinochet podríamos lograr sacar al dictador a través del voto. Hubo un gran consenso y se formó una concertación de partidos por la democracia desde el Partido Nacional, no pinochetista, derecha, Democracia Cristiana, Partido Socialista y Partido Comunista. O sea, los comunistas votaron por Patricio Aylwin, que era el ala más derechista de la democracia cristiana. Incluso el voto decía, vote sin miedo, vote sin asco, vote por Aylwin. O sea un poquito como Le Pen y Chirac en algún momento, ¿no? Vote por el menos derechista que haya, que en este caso era el menos izquierdista, que era Aylwin, pero para el comunismo Aylwin había hecho que Pinochet llegara, porque la democracia cristiana había sido opositora al gobierno de Allende. Pero ante la coyuntura de la dictadura, los socialistas y los demócratas cristianos se unieron. Era la única manera de vencer por mayoría a la dictadura y era la única manera de sacarla a través del voto. Entonces hubo que formar un gran consenso, la concentración de partidos por la democracia, que aún gobierna con Bachelet. O sea, estoy hablando del año 1988, estamos en el año 2014, y esa concertación, que ahora se llama Nueva Mayoría, sigue gobernando. Pero fue una coyuntura distinta. ¿Por qué? Porque había una dictadura y había un enemigo en común. Bueno, antes de, digamos, de seguir, les propongo que miremos lo que sucedió en Francia en 2002 y volvemos a preguntarle a Frédéric cómo se interpreta eso. Evitar que
Los franceses en las elecciones de 2002 cerraron el paso a la ultraderecha, cuando Jean-Marie Le Pen pasó a la segunda vuelta de las presidenciales. Los partidos de centro-derecha se aglutinaron en un bloque único para apoyar a Jacques Chirac. Incluso este bloque de la izquierda pidió a su electorado que optaran por el voto útil. La convocatoria fue realmente eficaz, ya que Chirac revalidó el cargo en la presidencia de la República, con el 82.1% de los votos frente al 17.94% de su rival. La necesidad de frenar a la ultraderecha ha convertido a Chirac en el presidente más votado de la Quinta República. La contundente reacción del electorado francés en las urnas se dio a las controvertidas declaraciones del líder del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, que entre otras cosas negaba la existencia del Holocausto. Que las cámaras de gas eran un detalle en la historia de la Segunda Guerra Mundial. 12 años después de lograr la segunda plaza en las presidencias del 21 de abril de 2002, el Frente Nacional logró 24 escaños de los 74 que eligió Francia. El Frente Nacional se impuso en 71 provincias de las 101 posibles en Francia. Fred, ¿el escenario francés tiene algo que ver con lo que está pasando acá? O sea, ¿es similar? No mucho. Yo creo que una de las grandes diferencias es que cuando Jean-Marie Le Pen llegó a la segunda vuelta, que fue realmente un choque para el electorado francés, no había ninguna posibilidad de que fuera elegido. Entonces había una amenaza, pero una amenaza no tangible. O sea, que nadie pensaba realmente que Jean-Marie Le Pen iba a ser elegido. Entonces, obviamente, era más fácil llamar a un frente republicano amplio, ¿sí? De la izquierda, casi toda la izquierda. No, hay un partido de izquierda, digamos, Lucha Obrera, que no, si no estoy mal, no llamó a votar. Pero digamos que fue una reacción frente a un choque, pero no fue a una reacción, digamos, de peligro, porque nadie realmente pensaba que Le Pen, con 17% de la votación en la primera vuelta, iba a ganar la segunda vuelta. Fue más un mensaje simbólico para rechazar la extrema derecha, pero no es, digamos, como en Chile, de lo que entendí, o como acá en Colombia, donde realmente en este momento no sabemos quién va a ganar. Ahí nadie, o sea, se sabía que Chirac iba a ganar. Lo que no se sabía era con qué proporción de votos. Quizás antes de plantear la próxima segunda, debíamos decir por qué Jean-Marie Le Pen creó esa reacción, o sea, por qué era tan, digamos, controvertido, bueno, ¿no? Le Pen era y sigue siendo, sigue vivo, y aunque no tenga, digamos, funciones en el partido de extrema derecha, era el fundador, o uno de los fundadores del partido de extrema derecha en Francia, y ha tenido durante mucho tiempo una votación bastante débil, de entre 8 hasta a veces 13%, pero era muy débil. Y en esas elecciones, aunque la votación tampoco fue muy alta, 17%, el problema es que llegó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Y eso nunca había sucedido. Y entonces fue realmente una reacción frente a un candidato que representa para la mayoría de los franceses la xenofobia, el racismo y ideas de extrema derecha. Pero Iván, una pregunta. Cuando uno se plantea, uno mira lo que sucedió en Francia con, digamos, la izquierda votando Chirac casi que espontáneamente, ¿no? Porque no fue algo tan concertado como uno parece haberlo sido en Chile o lo que uno ve aquí. ¿Usted cómo interpreta eso? O sea, el electorado colombiano, o sea, o estas movidas políticas, ¿son para defender el proceso de paz o para detener a lo que se percibe como una derecha extrema, como lo que hubiese sucedido en Francia? Yo pensaría que en el caso colombiano de lo que se trata es de defender el proceso de paz contra una opción que es marcadamente guerrerista y que le está apostando a que la fórmula debe ser una victoria militar arrasadora, proyectada, entre otras cosas, a manera de justicia de vencedores, que distribuya de manera completamente asimétrica las responsabilidades históricas en el país, todo para mí, nada para usted, que concentre todas las culpas en el enemigo derrotado y que permita, mediante un envolvimiento, en mi opinión,
espurio en la bandera de Colombia, en el Estado de Derecho y en los derechos humanos, a un vencedor que es altamente responsable de lo que ha sucedido. No digo el único, aquí las cargas están tremendamente distribuidas, y que aspiraría a una impunidad irreverente en relación con su propia culpa histórica. Yo creo que eso es lo que está en juego, una opción de paz negociada que le apuesta con coraje a aporcionar las responsabilidades en la guerra, a decir cada uno asuma lo que le corresponde, incluido el Estado colombiano, y a otra opción que en cambio quiere, a través de la victoria, envolverse en una inocencia que va a ser muy dañina para el futuro del país y que nos va a dejar una narrativa heroica equivocada. No dejo de pensar por eso en Francia. Yo no soy experto, no sé hasta dónde se pueda llegar en la historia de Francia para explicar lo que estaba sucediendo con Le Pen, pero en mi ignorancia me digo, parte de la tragedia no radicará en el mito golista que no le permitió a Francia asumir su propia responsabilidad en serio frente al nacionalsocialismo, no entenderse como un pueblo racista y no quedar preparado con una conciencia crítica poderosa para que el día en que apareció una extrema derecha racista no se montara en el bus de esa derecha. Le temo a que en Colombia nos pueda suceder lo mismo si triunfa una versión como la que está proponiendo el modelo uribista a través de la figura de Zuluaga. Reivindicamos la inocencia absoluta del Estado, no aprendemos nada, no hay conciencia crítica a futuro y quedamos expuestos a repetir tragedias como la de Le Pen en Francia. Cuando ustedes, digamos, plantean lo de Francia, lo de Chile, la concertación todavía existió ¿cuánto tiempo? ¿Todavía existe? Todavía existe. ¿Cómo? O sea... El Partido Comunista, viendo que las reformas de Elwin, por presiones de las Fuerzas Armadas y la derecha, no eran tan drásticas como el Partido Comunista esperaba, se retiró la concertación. Entra nuevamente a esta nueva concertación de Bachelet en la actual campaña, en la campaña de Bachelet que la llevó al poder actualmente. Pero el Partido Comunista precisamente se retira de la concertación porque piensa que los cambios son muy tibios. El Partido Comunista hablaba de violación a los derechos humanos, cárcel y reestructurar el modelo económico de la dictadura. Obviamente Chile gobierna a la izquierda, pero el modelo económico de la dictadura de Pinochet sigue totalmente pleno, porque es el modelo que ha permitido que Chile tenga la economía que tiene. Lo mismo pasa aquí en Colombia. Es muy extraño para mí escuchar, apoyamos al presidente Santos como izquierda, pero no el modelo económico, solamente la paz. Bueno, pero eso es muy extraño. Pero exactamente, mi pregunta es lo de, digamos, el voto por Le Pen fue un voto en contra. O sea, no fue a favor de Chirac, fue en contra de Le Pen. Claro. Pero lo interesante también es mirar que, digamos, en los 10 años anteriores, sí, hubo un crecimiento progresivo del Frente Nacional. Frente Nacional en Francia es la extrema derecha, ¿no? Para no confundir con el Frente Nacional acá en Colombia. Y o sea, hay muchos estudios, pero que muestran que básicamente el declive del Partido Comunista, hay mucho electorado comunista en barrios populares. Hubo una transferencia de los votos del Partido Comunista al partido de extrema derecha, que era un partido populista y de alguna manera un poco populista como el Partido Comunista. O sea, es una cosa muy rara. Muchos de los electores comunistas en zonas tradicionales comunistas votaron por Le Pen por varias razones que tienen que ver con la inmigración, que tienen que ver con el desempleo, con la crisis económica, etcétera. Pero ahí hay muchos estudios que lo muestran y que lo explican de cierta manera. O sea, no es exactamente vasos comunicantes, pero hay una relación, una correlación bastante evidente. Hay un fantasma, hay un elemento fantasmal dentro de ese crecimiento del Frente Nacional de la extrema derecha en Francia frente a la amenaza entre comillas digo, a la amenaza fantasmal, que es el inmigrante. Le Pen hablaba de la invasión sobre Francia, o sea, la invasión es la invasión de un fantasma, que es por otra parte el inmigrante. Los inmigrantes vienen como langostas y van a asfixiar a la nacionalidad y a la identidad francesa. Entonces se trabaja mucho sobre el fantasma. Yo leí estudios en Francia en el sentido de personas que hablaban pésimo contra los inmigrantes,
pero sin conocerlos directamente, solo como la sombra que está en el barrio vecino y el peligro que representaban sin nunca haber tenido una experiencia negativa con ellos. Entonces quiero compararlo con el caso colombiano. A mí me parece que el fenómeno de la propuesta de que hablaba Iván Uribista, o ese proyecto, digámoslo así, en buena parte trabaja sobre el miedo de un fantasma. Ese fantasma, pues claro que existía el inmigrante realmente, aquí existe realmente, que es las FARC. Es un fantasma que, en cuanto a fantasma, trasciende más allá de las FARC en concreto, que ha cometido muchos crímenes, trasciende y se convierte en algo mayor, en una amenaza desproporcionada, que no existe en la realidad como amenaza en los niveles en que la agencia de la propaganda, digamos. Entonces, al decir que se está conciliando con ese enemigo que nos amenaza, se está trabajando sobre todo a propósito o con base en el miedo que surge, en el miedo colectivo que surge de ese fantasma que se erige como enemigo, de manera que es similar en ese caso el crecimiento que ha tenido toda esta subcultura, digamos, del enemigo en Colombia. Pero ese fantasma, fíjate, tú hace que se junten el agua y el aceite. En el caso específico de Chile, una vez que se vence la dictadura, estaban demócratas, cristianos y comunistas. Aquí estaríamos de el Polo y los conservadores que apoyan a Santos. Partidos que en la normalidad no tendrían ningún punto de aproximación. En el caso de la dictadura en Chile se juntó el Partido Comunista y la democracia cristiana. Cuando ya echamos al dictador, ¿qué pasó? Los temas valóricos. O sea, esa reunión por el hecho de sacarle el fantasma de Pinochet, ¿qué significó después? Ingobernabilidad total, porque no se pudo tocar temas valóricos, porque la democracia cristiana decía que no y el Partido Comunista decía que sí. Por ejemplo, agrupaciones coyunturales a la larga tampoco terminan gobernando. Nos tenemos que ir a una primera pausa, pero antes, Frédéric, ¿el voto en blanco se planteó cuando la opción era Chirac y Le Pen? La verdad ¿La no me... izquierda pensó en el voto en blanco? O sea, el tema del voto en blanco, que es tan importante aquí, ¿se planteó ya? Sí, si no estoy mal, un partido de izquierda, digamos, radical, la lucha obrera, ya llamó a votar en blanco, o no se pronunció, ya tengo la equivocación, pero digamos que el voto en blanco en Francia nunca tuvo los niveles que ha tenido en Colombia. Por razones pues varias y no soy experto en cosas electorales, ¿no? Pero bueno, digamos que no fue realmente un punto o un tema de debate entre, o sea, no se pensaba, es votar en contra de Le Pen. Sabíamos que no iba a ganar, entonces simbólicamente hay que mostrar el rechazo. Si uno vota en blanco, no muestra el rechazo. Una pequeña referencia, es que ya se hace sobre todo es con un referente, y es los valores republicanos. O sea, no cabe otro motivo, sino que se legitima votar por uno distinto, por Chirac, que era conservador, el socialista o el comunista dice votamos por Chirac. Entonces el punto de diferenciación, o el punto más bien que motiva y legitima eso, es el valor republicano. O sea, este es un conservador, pero es republicano. El otro es un conservador, pero no es republicano, porque no tiene los valores republicanos. Esa es como la forma en que se legitiman los votos. Bueno, nos vamos y ya volvemos con más de numeral elecciones decisivas. No solo hacemos televisión. Promovemos y defendemos los derechos humanos. Trabajamos por una cultura de paz. Canal Capital. Televisión más humana. Ya regresamos con Hashtag Internacional. ¿Se puede con más ritmo? Vidrio y papel. Cartón y Tetra Pak. Plástico y metal. Limpios y secos. Recuerda, van en la bolsa blanca. todo lo demás en la bolsa negra. Saca la basura en los días de recolección. Con 3 horas de anticipación. Los recicladores hacen el resto. Reciclar es fácil. Y Bogotá te lo va a agradecer. Programa Basura Cero. UAES. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Listo, me gusta mucho la calidad del material. Para cerrar el trato necesito la factura con IVA, el certificado de pago de parafiscales, y la copia de su RUT. También compra sus insumos legalmente, ¿cierto? Detrás de los impresores informales hay malas condiciones laborales, insumos de dudosa procedencia y evasión de impuestos. Reflexione. No contrate impresores que no les cumplen a sus empleados ni al país.
La Cátedra de la Paz y el Parlamento. Este proyecto de ley de crear la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas y universitarias es muy importante para el desarrollo y el futuro de los colombianos, de nuestro país, porque se pretende rescatar valores, rescatar unos principios que se han ido perdiendo, rescatar tolerancia, rescatar democracia, rescatar el principio de solidaridad, de prevenir conflictos, de solucionar los conflictos de manera negociada, con el diálogo. Hoy no podemos desconocer que hay mucha violencia, todo se quiere solucionar por malos tratos, golpeando al vecino, violando los derechos al vecino, haciendo justicia por mano propia. Muy diferente son los diálogos que se están llevando a cabo en La Habana, y otra muy diferente en crear ese hábito en todos los niños, los jóvenes, para que cambiemos esa cultura de la violencia por la cultura de la paz. Y todo se logra si se vuelve obligatorio en virtud de una ley para que se lleve a cabo en todas las instituciones de Colombia. Siga con nosotros en Hashtag Internacional. No solo hacemos televisión, promovemos y defendemos los derechos humanos, trabajamos por una cultura de paz. Canal Capital, televisión más humana. Seguimos en Hashtag Internacional hablando de numerales excepciones decisivas y estábamos discutiendo el tema del voto en blanco. Nos habíamos quedado, Iván, hablando de la experiencia francesa. Si había habido un debate sobre el voto en blanco, ni Chirac ni Le Pen. A ver, ¿qué pienso yo muy a mano alzada? En principio el voto en blanco es una opción legítima, contemplada por la democracia. Es un voto militante y que se revela contra lo que alguien considera son las faltas, es la falta de opciones que puedan hacer diferencias en términos de lo que uno considera es un sentido sensato de país a futuro. ¿Qué puede haber estado sucediendo en Colombia? En parte pienso que hay un voto en blanco coyuntural y que tiene que ver, no sé, con la suciedad de la campaña, con el desencanto que genera para algunos que no miran con mucho detalle la diferencia en la calidad de la suciedad. Personalmente creo que es bastante más tramposo lo que se hizo desde la campaña de Zuluaga, bastante más delicado, pero entiendo que hay gente que dice eso todo es lo mismo, eso justifica un voto en blanco. De otro lado, hay posturas como la de el Robledo, que se remite como a una visión muy estructural de país y piensa que Zuluaga y Santos representan una opción idéntica en términos de desarrollo del capitalismo y cometen el error craso de creer que fenómenos como diferencias como la diferencia entre la guerra y la paz son irrelevantes, las vuelven espuma, las vuelven superficie y se les pasa por alto algo central, y es que la fractura que hay entre la guerra y la paz es más infraestructural y más profunda que las entelequias teóricas que pueda uno construir en términos de que representan el mismo desarrollo capitalista. Allí yo creo que se le fueron las luces al senador Robledo. Hay, por supuesto, otro voto en blanco que está muy asociado a la arrogancia moral de algunos, en el sentido de decirse es que corruptos son todos, allí no hay grandes diferencias, nosotros los puros de corazón, los ciudadanos impecables de Rafael del Águila, expresamos nuestra indignación a través del voto en blanco, y todas estas son fórmulas que finalmente no están, a mi juicio por lo menos, entendiendo el dramatismo de la coyuntura, entendiendo
que no se trata ni siquiera de practicar una filosofía de mal menor entre dos candidatos que parecen en muchos sentidos no representar opciones distintas, que de lo que finalmente se trata es de optar en los términos de un abismo claro y profundo, como es el del bien de la paz y el mal de la guerra, y que realmente en la coyuntura actual optar por la prolongación de la guerra y por una solución puramente militar a la guerra en los términos en que está implícita en el modelo de la campaña Zuluaga-Uribe puede ser desastroso para el país. Claro, pero de eso, Iván, estábamos hablando fuera de cámara. Elecciones a la mitad de un proceso de paz, ¿significa necesariamente que se acaba el proceso de paz? Digan lo que digan los candidatos, Frederica. No, o sea, hay experiencias internacionales que sí, o sea, no hay reglas, no hay teoría, no hay modelos, digamos, que permiten llegar a una conclusión en un sentido u en otro sentido. En algunos casos, por ejemplo, el caso de Israel, cuando Netanyahu en 96 fue elegido primer ministro, que ganó en contra de Shimon Peres, pues eso significó una ruptura de lo que se había adelantado con los acuerdos de Oslo y toda la implementación. Y eso sí paró bastante, digamos, todo el proceso. Pero en otros países la